1975. Nací en el 72. Están en tierra de nadie. Me llamo Carlos Martínez. Concha de la Rosa. Juan Antonio de la Torre Muñoz. Marta. Perico. Maite. Raúl. Patricia. Raquel. Patricia. Vicente Calamardo Martín. María Ángeles. Me llamo Roge y nací en los 70. La mujer en casa. Era diferente. Su ilusión, sus hijos estudiasen. Nos han educado con una serie de valores y de creencias y de metas en la vida. Y cuando la propia evolución social y cultural y económica ha dicho que tenemos más opciones de las que nos dijeron y que la manera de proceder no es totalmente eficaz, hemos tenido ahí un poco de crisis. Yo vengo de una familia tradicional. Mi padre falleció ya, pero bueno, estuvieron casados hasta el final, sí. Una ama de casa. Un padre trabajador. Mi madre, en plan tradicional, cuando se casó dejó de trabajar. Nos dijeron también que teníamos que tener unas familias monoparentales con hijos, donde normalmente pues la mujer sería la que se ocupa mayoritariamente de la casa y el hombre trabaja. Que yo no tuviera mucha ilusión por casarme, que yo no quisiera saber nada de niños, eso a mi padre no lo acaba de entender. Yo vengo de una familia trabajadora. Mi madre trabajaba, mi padre murió. Mis padres son gente muy normal de posguerra, de gente que supervivientes, que sobrevivían, que no llegaban a fin de mes, que vivíamos en casas de 60 metros cuadrados, 5 personas. Me acuerdo una frase que me dijo mi padre que me dolió mucho. Me dijo un día, cuando estaba yo, no sé si había acabado yo ya la carrera. Y me dijo, no, es que el matrimonio también es una carrera para la mujer. Lo que nació de un matrimonio muy tradicional, con 3 hijos y todo muy, bueno, pues muy políticamente correcto, pues llegó mi madre, que descubrió que no era tan políticamente correcta y que quería vivir otra vida, y se casó, bueno, no se casó, se enamoró de una persona del trabajo y nada, y dejó a mi padre. Mis padres tienen estudios primarios, la primaria, digamos, lo que era entonces, y nada, pues con edad muy temprana pues se pusieron a trabajar y luego pues vieron que pues la oportunidad de salir del país, y después de la muerte de Franco hubo una abertura, ¿no? Hacia Francia y hacia el extranjero, y nada, aprovecharon esa oportunidad, cada uno por su lado, se conocieron allí, en París. Estamos los 3 del primer matrimonio, luego uno por parte de madre, otro por parte de padre, o sea que todo lo que empezó de manera tradicional enriqueció un montón la familia, y ahora pues yo diría que somos una familia muy poco tradicional. Mi madre es madre soltera y digamos que no tanto por moderna, sino, bueno, pues ella siempre hizo lo que le dio la gana y no cumplió ni siquiera ella en su generación con lo que cumplieron el resto de sus hermanas, por ejemplo. La mujer en casa, la típica imagen que tenemos de cuidando a los niños, trabajando en casa, y el hombre pues haciendo fuera de la casa tanto el trabajo como su vida y lo que él quisiera. Mi padre tuvo un negocio y le costó mucho mantenerlo a flote. Mi madre fue peluquera, entró de aprendiza, que eso es algo que ya no se usa tanto, y luego pues ella ha ido haciendo cursos. Mi padre es albañil y mi madre trabajaba en una conserjería. Mi padre era fotograbador, que en aquella época era un oficio y lo que hacía era fotografía y la grababan en metal. Mi madre no estudió, la pobre, decía que ella leía y escribía lo único, y porque tenía que cuidar a sus hermanos mayores. Y bueno, pues claro, su ilusión siempre era que nosotros, sus hijos, estudiásemos. Mis padres eran porteros, pues como casi la mayoría de los españoles, inmigrantes. En aquella época lo más importante era trabajar y trabajar, ya casi desde niños. O sea, esa es una gran diferencia con luego nuestra generación. Que tienes que cambiar. 52. ¿Qué haces cuando tienes 14 o 15 años, que empiezas el instituto? ¿Qué haces con tu vida? Pues estudiar, que es lo que sabes hacer. La influencia que tuvo mi madre en mí desde que era muy pequeña, yo siempre me dijo que tenía que ser una persona independiente, y que para ser independiente pues una de las mejores formas para una mujer pues era estudiar. Nosotros nos dijeron,
estudia. El poder estudiar también se abre a más gente. Cuando yo naciera en el 73, 2 años después murió Franco, entonces ahí había como una liberación enorme en la cual, en mi caso familiar, lo que todos querían es que estudiásemos. El GB, el instituto, después era como lo que había que hacer, la carrera universitaria. Cuando escogí la mía, arquitectura técnica, era una carrera que no tenía cero paro. Somos 3 hermanos y querían que los 3 estudiáramos. Mis padres hicieron un esfuerzo enorme para que tanto mis hermanos como yo tuviéramos una carrera. Mis padres, la verdad, con el tema de los estudios han sido flojos. La selectividad para mí fue pues como un paso clave en tu vida, porque si metías la pata, igual ya marcaba un poco cuál iba a ser tu carrera o tu camino. Yo decido irme a España a vivir para mejorar, para conocer España, porque no conocía realmente España, solo iba en vacaciones, y decido mejorar mi español también y yéndome a estudiar a la Universidad de Granada, porque mi padre es de Granada. Estudié una carrera y también la estudié porque en mí me metieron la idea que sin un título no eres nadie. Yo en eso he sentido siempre mucha libertad. Quizás incluso hubiera estado bien, ¿no? Un poco de presión o de, bueno, no sé, de empuje, por decirlo de alguna manera. Porque la realidad es que somos 5 y ninguno ha hecho una carrera. Hice nada más que GB y me empecé a trabajar. Me vine a Madrid a estudiar a la Complutense, a la Facultad de Ciencias de la Información. Ellos internamente tenían la ilusión de que pudiera estudiar una carrera universitaria. El que estudió un poco más he sido yo, que me saca un FP, o sea que... No, mi madre, la pobre, no tuvo éxito con mis estudios. Yo ya desde chica, te lo estoy contando y yo estoy emocionada, yo quería ser fotógrafa. Sí, estaban encima de ti para que estudiaras, pero lo que más le importaba es que les dejaras un poco en paz. Es decir, que durante el día ellos trabajaban mucho y bueno, pues en fin, bastante tenían con traer comida a casa y que hubiera una casa, además. Mi familia se daba mucha importancia a trabajar y a llevar dinero a casa y a salir adelante, porque les tocó vivir lo que les tocó vivir, fueron emigrantes, se fueron fuera. Era muy mal estudiante, muy mal estudiante. No, bueno, más que mal estudiante, yo creo que estaba poco motivado. Es absurdo enfocar a todo el mundo. Es que incluso personas que ya desde el instituto o que ya desde... A lo mejor están demandando, lo que pasa es que hay una falta de escucha. Era una época en la que cuando te iban mal en los estudios te tocaba trabajar. A mí me tocó trabajar en los albañiles. Durante un tiempo descubrí que trabajar tampoco era lo mío. Entonces me puse a estudiar la famosa formación profesional. Si tuviera la capacidad de ir para atrás, haría FP. Primero me decanté por la formación profesional y entonces, como mi padre decía, si quieres algo, tienes que ganártelo tú. Entonces, combinaba con trabajos de reponedor, de camarero, de lo que fuera, para ganarte unas pelillas y conseguir el ansiado coche, que era digamos, el culmen de la independencia absoluta. Me hice cursos privados que me pagaba yo mientras trabajaba, pero tampoco eran unos grandes cursos. Bueno, no sé si lo puedo decir o no, pero estudié en Teleganés. Quizás sea ese lo que se está pagando ahora, ¿sabes? El problema actual igual es haber estudiado en Teleganés y no haber estudiado en el CEF o en el CES, ¿no? Que no nos llegaba, la pasta no nos llegaba para eso. Yo creo que los que veníamos de fuera estábamos mucho más concienciados, ¿no? Nuestros padres estaban haciendo un esfuerzo, habíamos venido a la ciudad, estábamos solos. Llevo trabajando desde los 15 años. Yo estudié comunicación audiovisual, después periodismo, el doctorado. Empecé la universidad, pero era tan vago que lo dejé. A la hora de salir de la carrera, pues había mucha demanda. Era el boom del audiovisual y sí es cierto, coincidió el fin de mi carrera con las oposiciones de Canal Sur. Me dedico al audiovisual y mi trabajo ha sido una cuestión más de oficio, lo he tomado siempre más como un oficio que como una profesión. Entonces he hecho muchos puestos y he trabajado en muchos sitios y ha sido la manera de aprender. Antiguamente se le daba más importancia a la actitud y a la experiencia que a la formación. Ay, vas a tener una licenciatura, y luego sales y te encuentras miles y miles y miles como tú y a mejores currículos que tú y dices, coño, que todo lo que he pasado, no, venga, pues ahora no, es que tienes que hacer una profesión y llegas un momento y dices, pero si yo lo que quería es tener un hijo
y tener una pareja y ya está. Pero que éramos miles y no había tanto trabajo. Pues aceptar trabajos y becas al principio para poder formarte, fue muy complicado, pero siguió siendo complicado durante muchos años. El momento actual te invita a que estés continuamente formándote y continuamente reciclándote. Yo soy socióloga y en este tipo de perfiles pues es complicado porque trabajas por proyectos, cuando se acaba, pues se te acaba el trabajo. No es ya válido lo que tus estudios universitarios si no te adaptas al mercado laboral actual y si no te adaptas a esa necesidad de formación. Ha sido como un castillo de naipes que se nos ha caído. A ti te dicen cuando eres pequeño, tú estudia, hijo, que vas a conseguir un buen trabajo, vas a vivir muy bien, tu padre echas muchas horas, bueno, en mi casa por lo menos se vivía bien, nunca ha faltado de nada, pero que tampoco es que que te sobrara de todo. He visto personas muy preparadas que no han tenido posibilidades de desarrollarse en lo que han estudiado. En muchísimas ocasiones, incluso por debajo de cómo han vivido nuestros padres. Yo hice periodismo y bueno, pues afortunadamente he podido trabajar siempre en comunicación, pero muchas personas que estudiaron la carrera conmigo jamás han trabajado en nada relacionado con la carrera. Yo creo que lo definiría sobre todo en precariedad, ¿no? Y eso sí es una pena porque creo que eso cada vez va más. Ninguno de mis conocidos, por lo menos de los míos, ha llegado a tener un trabajo, a conseguir puestos directivos o a desarrollarse de una manera con una proyección muy grande o llegar muy alto. Nos lo hemos currado mucho y hay gente que no se lo ha currado tanto y ha tenido suerte, no sé por qué. He trabajado en banca, he trabajado en hostelería, en comercio, como actriz también. Y he trabajado en publicidad, en comunicación, he trabajado en muchas cosas muy distintas. Yo en mi caso creo que he llegado tarde, porque cuando tenía un poquito ya de experiencia profesional es lo que te comento, que llegó la crisis. Y de repente, la crisis de 2007, esa oportunidad no la quitó. He pasado muchos años en el paro.